Avanzamos con más noticias aquí en el canal de la producción y ya estamos en contacto con el señor Julio Fernández. Él es director de la Dirección Nacional de Aduanas. Vamos a hablar justamente acerca de la recaudación, cuál es la tendencia, qué es lo que se observa a esta altura del año y de acuerdo también las proyecciones que se tienen a partir de esto. Director, ¿cómo está? Buen día, un gusto saludarles. Realmente da gusto hablar de este tema, no tanto de lo que acaba de suceder. Entonces, volver a, a nuestro tema, digamos, fundamental, que es el tema de recaudación. La verdad es que Sí. estoy hablando del tema del cargamento de droga, que es un tema que está, digamos, abarcando gran parte de nuestro tiempo, pero tenemos que volver también a estos temas que son fundamentales y que permiten realmente financiar los programas de gobierno, ¿verdad? Totalmente, que es un A tema través no de, menor y que también preocupa, ¿no? Pero como bien decía, quisiéramos tener datos acerca de la recaudación a esta altura del año. Teníamos las proyecciones al cierre del 2020. ¿Existe la esperanza de que la mejora se dé de manera gradual ya este 2021? Y a esta altura del mes de febrero, ¿cómo están las recaudaciones? efectivamente, enero nosotros, cuando siempre nos comparamos con el mismo periodo del año pasado. Eh, Recordarás que el 2020 arrancamos con una fuerza muy grande, con mucha energía, con mucho optimismo. El 2020 se perfilaba como aproximadamente, estábamos estimando un crecimiento de las recaudaciones de cerca del 20%, y eso se pudo ver en enero y febrero del 2020, meses todavía antes de la pandemia, y después en marzo, obviamente a mediados de marzo, empieza a caer significativamente. Es decir, febrero del 2021 tenemos que compararnos con un, año, con un mes extraordinario de febrero del 2000, que es febrero de 2020. Y a esta altura, digamos, faltan dos días, incluyendo hoy y mañana, vemos muy buenas perspectivas. El año pasado, enero suele ser obviamente un mes más corto, con menos días hábiles y menos dinámico. Pero de todas maneras, el año pasado tuvimos cerca de 859 mil millones de guaraníes de recaudación, que fue, digamos, el mejor febrero de todos los tiempos. Ahora en febrero del 2021, todavía en pandemia, pero con mucho más dinamismo económico, vemos que, digamos, si hoy miramos la tabla de recaudación o el tablero que ustedes tienen, pueden ver también en la web, en este momento está en 811 mil millones y estamos recaudando aproximadamente más de 40 mil por día. Viernes también suele ser un poquito, digamos, menos dinámico. Entonces, tenemos la expectativa de que vamos a cerrar con superávit el mes de febrero. Y va a ser un superávit muy significativo porque seguimos en pandemia y porque nos estamos comparando con un mes muy bueno del año pasado. Entonces, hay una recuperación importante. Obviamente, seguimos con restricciones vinculadas digamos, la menor capacidad de compra que tienen algunos países vecinos, a estos países vecinos van nuestras importaciones, se convierten en reexportaciones porque volvemos a vender lo que ingresa por Paraguay, y eso está del marco, lo que es dentro del régimen de turismo, y eso, digamos, tiene todavía sus dificultades porque es dependiente de la capacidad de compra, principalmente de los brasileños, que tienen dificultad en este momento con su tipo de cambio, lo cual les encarece, digamos, las compras del extranjero. Pero nos sentimos gratamente sorprendidos por febrero. Nosotros pensábamos que íbamos a cerrar en rojo todavía enero y febrero y que a partir de marzo íbamos a empezar a tener superávit, pero es posible que ya empecemos a cerrar con superávit, aunque pequeño todavía, a partir de febrero, y después eso se va a ir recuperando ya a lo largo del año. ¿Cuáles fueron los sectores que se vieron o, de acuerdo a los datos que manejan, fueron resentidos durante este tiempo? ¿Y cuáles son los sectores que hoy día muestran nuevamente un crecimiento interesante? Y bueno, vemos que combustible representa el 20% de las recaudaciones y es un indicador muy importante del movimiento económico. Entonces, combustible nos estaba, la reducción en la importación en algún momento dado afectó obviamente fuertemente la recaudación. Lo otro que afectó con mucha fuerza es digamos, lo que es electrónica e informática, que tuvo una caída estrepitosa con la pandemia. Y hoy vemos un dinamismo que se está recuperando.
en ambos rubros, tanto en combustible como en electrónica e informática. El otro tema que también tuvo una caída muy grande es el tema de vehículos. Vehículos tienen una participación importante dentro de la recaudación, y por dar solamente unos datos, en un año normal, la suma de lo que son vehículos nuevos más los usados representan cerca de más de 230 o 240 millones de dólares de recaudación. Eso durante el año 2020 tuvo una caída muy grande. La gente obviamente prefirió otro tipo de compras antes que, digamos, renovar sus vehículos. Y hoy estamos viendo una recuperación en este mes de febrero. No lo vimos en enero, pero ya lo estamos viendo en febrero, que hay, digamos, hay un mayor dinamismo en la importación de vehículos. Ahora, si hablamos de los sectores, de los comercios, sabemos de la economía de frontera y del impacto que esto tiene, en porcentaje al menos, ¿cuánto representa lo que hace el comercio con Brasil, con la Argentina? ¿Esto también fue mejorando en estos últimos tiempos? Bueno, hay que pensar, digamos, hay que aclarar bien ahí ese punto. El comercio fronterizo, que representa, obviamente, entiendo que me estás hablando de nosotros importamos electrónica e informática, por ejemplo, y esto se revende al Brasil. Acá pagan sus impuestos y eso se revende al Brasil. En un 92% es el mercado que absorbe esa importación de ese sector, y que de eso en general vive también la frontera. Un 5% Argentina y un 3% para el mercado local. Eso representa en materia de recaudación aproximadamente el 12% de las recaudaciones. ¿Por qué es tan grande la importación y tampoco, digamos, solo llega al 12%, a pesar de que es significativo? Es porque en realidad, al estar dentro del régimen de turismo, paga poco impuesto. Es decir, llegan al 4% aproximadamente, algunos rubros, en algunos rubros todavía menos. Entonces, es de gran volumen, pero de poco aporte, pero en fin, finalmente aporta cerca del 12%. Eso creemos que incluso debe mejorarse, esa estimación, porque no solamente lo que está dentro del régimen de turismo termina muchas veces en mercados internacionales, también textiles, también de pronto cubiertas que compran los países vecinos que no están dentro del régimen de turismo, pero que también son parte del comercio fronterizo. Entonces, para responderte, representa aproximadamente, el régimen de turismo representa 12% de la recaudación en años normales, cuando obviamente se resiente por la pandemia, se resiente por la capacidad comercial, eso disminuye la participación. Pero creemos que se puede estimar mejor y probablemente llegue a un 12 a 15%. 12 ya sabemos que llega, pero puede llegar a 15, 16% si se mejoran las estimaciones, considerando que hay rubros que igual se reexportan y que no están destinados al régimen de turismo. Ahora, se hablaba justamente de que esta recuperación se daría inclusive en marzo, se ha adelantado esto con los números que estamos observando. Prácticamente, o al menos de acuerdo a los datos y las proyecciones de la recaudación diaria que se tiene, se estaría igualando inclusive ya para el mes de marzo, abril. Se espera que se regularice en materia de recaudaciones conforme también se reanuden los movimientos comerciales con los demás países. Asimismo, nosotros creemos que ya, bueno, febrero ya es un buen mes. Marzo va a ser, en términos comparativos, mucho mejor, obviamente. Y esto, digamos, va a ir regularizándose, y cuando la vacuna se universalice, obviamente va a desaparecer el gran problema. A partir de esto, podemos decir entonces que en el mes de marzo, abril, ya se borrarían las pérdidas que se observaban en materia de recaudación. Sí, creemos que sí, que a partir de... tenemos la expectativa de que hoy y mañana, digamos, tenemos la expectativa de tener buena recaudación. Con eso cerraríamos con un pequeño superávit, pero es muy significativo comparándonos con el mes de febrero del año pasado. Y marzo sí esperamos efectivamente superávit a partir de marzo todo el año. Director, muchísimas gracias por este contacto, valoramos su tiempo, agradecemos este análisis y bueno, también de esta manera nosotros tratamos de acompañar y dar seguimiento también al movimiento económico, y sabemos que la Dirección Nacional de Aduanas es un ente recaudador muy importante para nuestra economía. Muchísimas gracias, director. Gracias a ustedes.